Bueno, está la adquirida y la congénita. De esas, la que más frecuentemente vemos es la congénita. Y de la congénita tenemos tres. La hemofilia A, que es deficiencia de 8, la hemofilia B, que es deficiencia de 9, y la hemofilia C, que es deficiencia del 11. La mayoría de los casos, tanto en adultos como en niños, es hemofilia A. Tenemos de 80 a 85%. Sin embargo, en Oaxaca, por alguna razón, la hemofilia B es de mayor proporción que la hemofilia B en otros estados. O sea, sí, aquí sigue siendo más predominantemente observada la hemofilia A, pero la B no es tan baja como en otros lados, ¿no? A lo mejor es aquí hasta un 30 y en algunos estados, en algunos lugares de Oaxaca, como hasta 40 o 50%. Eso es lo que conocemos como la cascada de coagulación, que ya sabemos actualmente que eso no sucede en el organismo. Es un concepto ya arcaico, ¿no? Donde nos decía que hay dos vías, la extrínseca y la intrínseca. La intrínseca es la de los factores de contacto, ¿no? En estos 11, 12, y la vía extrínseca es la vía del factor tisular y la del factor 7. Ambas vías activan al 10, al 5, y esta convertasa de protrombina hace trombina-trombina, y la trombina, que es la enzima que nos va a convertir de fibrina a fenofibrina, hace que la fibrina, cuando se polimerice, haga una red, y entonces eso hace que tape el defecto o el sangrado. Entonces es el conocimiento viejo que ya no se usa. Ahora está lo que es el modelo celular de la coagulación. El modelo celular de la coagulación lo que nos explica es cómo sucede la coagulación realmente en el organismo. Así por esas dos vías anteriores no sucede así en el organismo, pero así sí sucede. Entonces, fíjense que tenemos una célula que tiene escondido el factor tisular, y esa célula por lo general es el endotelio. Cuando un endotelio se rompe, cuando un vaso sanguíneo se rompe, el endotelio expone el factor tisular, y entonces el factor tisular activa al 7, y ahí es donde empieza el coágulo. Por eso, cuando uno se corta, se golpea, la coagulación sabe dónde actuar, y es porque la célula que tiene el factor tisular expone el factor tisular. Pues llega el 7, y entonces el 7 se activa, junto con el factor tisular, activan al 10, junto con el 5, y empiezan a hacer trombina, ¿no? Esa es la fase inicial, o fase de iniciación. Pero esa trombina, en realidad, es muy poquita. Necesitamos un segundo empuje para que se haga un montón de trombina, entonces el coágulo sea estable, ¿no? Y aquí es donde, en la fase de amplificación, nosotros tenemos que las plaquetas que tienen factor 8, factor 5 y factor 9, empieza a hacer una explosión de trombina, ¿sí? Y en la fase de la propagación tenemos que el 10, el 8 y el 9 hacen la explosión de trombina, y entonces nosotros tenemos ya un coágulo fuerte que tapa el defecto del paciente. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que no tiene 8 y 9? Paciente que no tiene 8 y 9, ahí que está señalado, no vamos a tener la explosión de trombina. Sí hay formación de trombina por la fase de iniciación, pero como falta el 8 o el 9, entonces esa trombina no es suficiente. Y tenemos aquí un coágulo sano, donde sí hay explosión de trombina, donde vemos que la fibrina hace una red en el coágulo, y aquí tenemos un coágulo donde tenemos deficiente de factor 8. Sí hay coágulo, pero el coágulo es muy débil, casi no hay red de fibrina. Entonces, por eso es que los pacientes hemofílicos sí coagulan, pero muy mal. Si alguien ha visto alguna vez un paciente hemofílico que se cayó un diente, estadísticas los atienden en el IMSS. Aquí en Oaxaca la mayoría están en salubridad, tanto en el civil como en el hospital de la niñez. Entonces, ¿por qué la hemofilia la presentan los hombres y las mujeres no? A excepción de algunos casos. Pues sucede que la hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al X. Por lo tanto, para que la mujer tenga hemofilia, necesita tener ¿qué cosa? Las dos X, o
ausencia de una X y la otra que tengan sea la que tiene hemofilia, ¿no? Pero por lo general, esta es una enfermedad que vemos en hombres. Vamos a ver. Si un hombre hemofílico tiene hijos varón, va a tener hijos con una mujer hemofílica, si les pregunta qué porcentaje de mis hijos van a salir enfermos, hemofílicos, ¿qué le responden ustedes? Ninguno, depende de la madre. Ninguno. No, ninguno, exactamente, depende de la madre. Pero ninguno, cero. En cambio, cuando la mujer es portadora, ¿qué posibilidad tiene del hijo varón ser hemofílico? 50%. Porque una X está, es lo que le da la característica de portadora, está afectada, y la otra está sana, ¿no? Bueno. Bien, entonces, fíjense que hay muchos defectos asociados a la hemofilia. Los más graves son los que tienen de lesiones graves, ¿no? Podemos tener inversiones, en la mitad de los casos, pero las de lesiones grandes son los que nos dan a los hemofílicos graves. Y los que tienen esas de lesiones grandes, también pueden tener más propensión de hacer inhibidores. Ahorita vamos a ver qué significa un inhibidor, ¿no? Bueno, eso es lo que le estaba preguntando hace ratito. Tenemos mujer portadora. ¿Cuántos hijos pueden tener la enfermedad? Pues solo 50%, ¿no? Ahí está, un hombre y otro hombre. Ahora, ustedes pueden explicar que 50% de posibilidades de que la niña también salga portadora. Y es por eso que hay generaciones, 2 o 3 generaciones, donde no encontramos hemofílicos. Pero viene el problema, ¿no? Está la mujer portadora, hija aparentemente sana, puede tener otra hija sana y hasta después puede venir paciente hemofílico. Entonces sí hay, por este fenómeno, pues hay generaciones donde no aparece hemofilia. Sin embargo, hay hasta 30% de los casos, las mutaciones se hacen de novo y tenemos un paciente hemofílico donde no había antes hemofilia, ¿no? Lo que les decía hace rato, síndrome de Turner, y la otra causa es el testículo feminizado, que por alguna razón, pues el paciente es un hombre 46XY, pero tiene fenotipo de mujer. Bueno, cuando tenemos un paciente hemofílico, sabemos que la hemofilia, ya sea A o sea B, se divide en leve, moderada y grave. Y esto es en función de la actividad del factor que le falta. Si al paciente le falta 8 y tiene menos del 1% de actividad, es grave o severo. Si es de 1 a 5% de la actividad del factor, es moderado. Y si es leve, es de 60 a 40% de los casos. Internacionalmente, clasificamos a un paciente que tiene hemofilia cuando tiene menos del 40% de actividad del factor. Si nosotros encontramos que los valores de referencia de los laboratorios casi siempre son arriba del 60% para considerarlo normal, ¿qué sucede cuando alguien tiene 50%? Está fuera del rango normal, pero no es hemofílico. O sea, hay que buscar alguna causa adquirida, algún anticuerpo, para que nosotros podamos decir si es hemofílico o no, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la definición de hemofilia. Hemofilia es menos del 40%, y ya de ahí ya nosotros vemos si es leve, moderado o grave. Un paciente hemofílico, pues, ¿qué va a tener? Pues va a tener sangrados, ¿no? Y hay sangrados leves, hay sangrados graves, y hay sangrados que van a poner en peligro la vida, ¿no? Entonces, los sangrados que son graves, pero que no ponen en peligro la vida, son las hemartrosis, ¿no? Sangre de las articulaciones, sangrados musculares, sangrados de tejido blando, hematuria. Pero sangrados que ponen en peligro la vida son sangrados como el sistema nervioso central, ¿no? Sangrado muy importante, donde tenemos que hacer hemostasia durante mucho tiempo.
Sangrado gastrointestinal en pacientes adultos, hematomas en cuello, ¿no? Que allá son hematomas secantes o hematomas compresivos que presionan la vía aérea. Entonces vamos a ver el más común es el sangrado articular. El sangrado articular es sangre dentro de la articulación, y entonces vamos a ver que todos nosotros tenemos propensión de tener sangrados intraarticulares cuando nos deslizamos, cuando corremos, cuando caminamos, pero como nuestro sistema de coagulación es tan eficiente, no se nos llena toda la articulación de sangre, sino se tapa luego el defecto. En cambio en ellos no, se doblan el piecito y como a las 3 horas empiezan a sentir dolor, porque empiezan a tener sangrado en capita, y después de un día ya tienen una bola en la rodilla. ¿Sí? O sea, no crean que el sangrado es así abundante, no. El sangrado es en capas, y después de varias horas que el paciente se lastimó, tiene su rodillote. Y aquí hay varias, ¿no? Tenemos por lo general aumento de volumen, puede haber calor, hay dolor, mucho dolor, se puede confundir a lo mejor a veces, bueno, no que se confunda, una artritis séptica, por lo general hay enrojecimiento de la rodilla, y en estos lo que hay siempre es aumento de volumen y dolor, mucho dolor. Las rodillas que más afectan son la rodilla, el codo y el tobillo. Son las principales que se afectan, ¿no? También tenemos hemorragias gingivales cuando no se lavan bien los dientes, o cuando tienen muda de los órganos dentarios. Epistaxis cuando tienen rinitis alérgica. Por lo general un niño que tiene hemofilia o Willebrand, deficiente del 7 o trombocitopenia, no sangra más de la nariz. Lo que sucede es que deben de tener un disparador para que sangre el paciente. Por ejemplo, rinitis alérgica. Que es lo que les digo, que la mayoría de los pacientes que llegan a buscarme por epistaxis, tratando de encontrar solución por medio de un problema de coagulación, en realidad no tienen nada. Lo que tienen es una rinitis alérgica que hacen que sangre. ¿Qué hace, por ejemplo, la hemofilia en los que tienen rinitis alérgica? Pues el sangrado dura más. Si alguien de aquí tiene rinitis alérgica, te puede invernar por el calor, se suena la nariz y le sale un hilito de sangre, pero hasta ahí. En cambio, los que tienen problemas de coagulación tienen epistaxis profusas, ¿no? Entonces, no siempre la epistaxis es sinónimo de problema de coagulación. Igual aquí en el hemofílico, algo le tiene que pasar para que salga. Si el hemofílico no se pega, entonces por lo general no sale. Aquí me dice, bueno, aquí ya está el nombre. Este es el hematoma del psoas, por si alguien no lo había visto. Este es un psoas que sangró súper grande comparado con el hematoma normal, con el psoas normal del lado derecho, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el psoas? Para caminar. Hacemos este movimiento con el psoas. Pues un hemofílico que camina mucho, que corre, que brinca, que hace sentadillas, como se usa mucho este músculo, sangra y entonces aumenta mucho el tamaño, ¿no? Aquí tenemos un paciente con hemorragia intracraneana. Bien. Fíjense, yo me acuerdo de un paciente hemofílico, creo que era moderado. Me acuerdo porque fue como el 7 de enero que llegó ahí al hospital, por allá, inconsciente. Y ya cuando lo llevaron al hospital, estaba medio despertó, tenía agitación psicomotriz. Lo tuvieron en observación, no sé por qué, como unas 8 horas, y ya cuando aceleró, ya lo mandaron al hospital de la niñez, y ya cuando llega al hospital de la niñez, él tenía una hemorragia, que era su idea, ya no recuerdo cómo es. Total que el niño empezó a pasar el tiempo y el sangrado, como les digo, es en capas, de poquito en poquito, y ya que tiene el megabolón, pues ya el paciente tuvo muerte cerebral y pues desafortunadamente falleció, ¿sí? Entonces, eso es lo importante si alguna vez les toca a alguno de estos niños. Si no tienen nada que ponerle de factores, se le pone plasma y lo refieren a una unidad cercana que tenga factores de coagulación o hematólogo, porque a lo mejor piensan que se va a recuperar
y no se recupera. El sangrado es en capas, de poquito va a aumentar. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tenemos que hacer preguntas a la mamá principalmente, si hay pacientes hemofílicos, la historia personal del niño, si hay hemorragias o no, y se revisa al paciente. ¿Qué tenemos que tomar del laboratorio? Si es un paciente sangrador de primera vez, yo le recomiendo que tome las pruebas de tendencia hemorrágica. Las pruebas de tendencia hemorrágica son 5: BH, tiempos de coagulación, fibrinógeno, tiempo de sangrado y retracción del coágulo. Si es un paciente que ya tiene antecedentes de hemofilia, pues ya nos podemos ahorrar la retracción del coágulo, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico aquí es tiempo de prostrombina parcial activada prolongado, ¿sí? Yo no he conocido hasta ahorita ningún hemofílico que tenga el TTP normal. Todos los hemofílicos tienen TTPA prolongado. ¿Dónde se toman los tiempos? ¿Qué tuvo? ¿Eh? El azul. ¿Qué tiene el azul? Citratos. ¿Qué hace el citrato? ¿Eh? Sí, por eso es un anticoagulante, pero ¿qué hace? ¿Cómo? Provoca que el calcio, bueno, una función. Ahí vas. ¿Qué es el calcio? Entonces, no les había dicho intencionalmente que en la cascada de coagulación, cuando esté el 10, el 5, necesitamos calcio. Si no hay calcio, no se da ni el modelo celular ni nada de la coagulación, ¿no? Entonces, el calcio es importante. Algunos lo llamaron factor 4. Entonces, el citrato lo que hace es que quede el calcio. Y entonces, cuando hacemos la prueba, metemos el tubito y el equipo agrega reactivos de TTP. ¿Y qué tiene que agregar? Pues calcio. Agrega calcio para que se dé la reacción de coagulación. Por eso es bien importante este tubito, porque el tubito tiene una línea casi que dice llénese hasta aquí, y hasta ahí es donde se tiene que llenar. Si se llena menos, tenemos más citrato y queda más calcio. O sea, el equipo está calibrado para dar el calcio exacto que quitó el tubito. Si llenan menos, entonces los tiempos van a salir prolongados. Si llenan más, los tiempos van a salir acortados. Porque es bien importante la fase preanalítica. Es tomar bien la muestra. Y por lo general lo que hacemos es que primero tomamos el tubo seco, el que vamos a hacer serología o alguna otra cosa, y después tomamos este. También depende mucho del aparato que usen. Pero eso lo hacemos para que el factor 7 no nos active el coágulo antes. Lo poco que había de 7 con tisular activado se vayan al tubo seco, ¿sí? Entonces, bien importante tomar esas dos. Después dicen, ay, es que los tiempos salen mal, y le toman otros y ya se salen bien. Es porque no lo han tomado, no se ha tomado bien desde la primera vez, ¿no? Pero supongamos que este paciente tiene TTP prolongado. Entonces, ya nosotros lo que hacemos es determinar la actividad del factor 8, 9, y yo siempre les pido von Willebrand con su cofactor de ristocetina, para que nosotros podamos hacer la diferenciación correcta de hemofilia A, hemofilia B y enfermedad de von Willebrand. Bueno, ¿a qué damos para tratar a un paciente hemofílico? Pues desde que se conoció la hemofilia, ya por el 1800, ahí con este hijo de Rasputín. Rasputín tuvo como 7 mujeres, ese fue el zar de Rusia, y tuvo un hombre, y el único varón resultó hemofílico, ¿no? Y murió a edad temprana. Ahí lo que le ponían era sangre total, porque la sangre total, acuérdense que tiene, antes usaba mucho, tiene plasma con sangre y se la ponían. Con ese poquito de plasma, el hijo de Rasputín ahí medio andaba, ¿no? Pero murió. Después hubo una doctora
muy inteligente, se empezó ahorita de acuerdo, que en 1964 encontró los crioprecipitados. ¿Qué es esto? Un crioprecipitado, ustedes agarran plasma congelado, lo descongelan en frío, es decir, del congelador lo pasan al refrigerador y se hace líquido. Y después lo centrifugan en frío a 4 grados y tenemos algo que exactamente que precipita en frío, por eso se llama crioprecipitado, que esa nata que está abajo es rica en factor 8, en factor de von Willebrand y fibrinógeno. Entonces se dio cuenta que ella que poniéndolo a eso, transformándolo a los hemofílicos, dejaban de sangrar. En los 70s ya empezamos a tener nosotros factor octavo, derivado de personas. En 1992, en los 90 estaba el factor 9 derivado de personas, o sea, eso es un pool de plasmas, y a partir de del 92 en adelante empezamos a tener los recombinantes. Esta es la doctora Judith Poole, fue la que hizo, la que descubrió uno de los casos. Entonces esto se tendría que transfundir en un clima frío, o sea, no a temperatura ambiente. No, lo que pasa es que tú cuando lo descongelas el crío, tienes como unas 4 horas de vida del crío. Si tú lo descongelas y lo vuelves a congelar, ya no sirve. Okay. Entonces lo puedes transfundir a la temperatura normal. Bueno, entonces, esas son las diferentes opciones, desde plasma, críos o factores específicos. Ahora, para tratar al hemofílico tenemos dos vertientes. Una es la demanda y otra es la profilaxis. La demanda significa que eso es lo que decía el enlace externo, es un video. A demanda es de que al paciente le sucede algo y le ponemos factor, le ponemos críos, le ponemos plasma, ¿sí? Y profilaxis significa que el paciente se va a poner como en la diapositiva, pase o no le pase, se le va a poner su dosis 3 veces por semana, una vez, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Las dos son muy caras, son extremadamente caras, pero esta hace que cuando menos un día, por 8 horas, tenga dosis altas de factor y después baja. Y después a los 3 días otra dosis baja. Y luego otra vez, bueno, con esos 3 piquitos que haga la semana, los pacientes están libres casi de hematrosis. Entonces, el tratamiento profiláctico hace que los pacientes hemofílicos en edad adulta sean productivos, que no tengan limitaciones físicas. Y a demanda no. A demanda tenemos articulaciones dañadas, ¿no? Bueno, aquí está la que lo estoy explicando. Bueno, ¿y cómo vamos a saber cuánto le vamos a poner de crioprecipitados, de plasma o de unidades de factor? Pues ahora sí que depende del saco y la pedra, ¿no? Tenemos que si es una hematrosis, que es de lo más leve que podemos tener, necesitamos subirle al paciente su actividad de 40 a 60% del factor. Si tenemos una hemorragia intracraniana, del 80 al 100%, ¿sí? ¿Por qué la hematrosis no nos espanta mucho? Pues porque el sangrado es dentro de la cápsula articular, cuando menos ya está contenido, no va a aumentar mucho. Entonces, si yo les digo que una unidad por kilo de factor 8 que eleva 2% la actividad de ese factor en el paciente, ¿cuántas unidades por kilo necesito para una hematrosis? Otra vez. Si una unidad por kilo me eleva 2% la actividad de factor en un paciente, ¿cuántas unidades por kilo necesito para un paciente que tiene hematrosis? Mínimo 20 a 30, ¿no? Entonces tenemos un pacientito de 20 kilos y le voy a poner a 30%, bueno, 40%, 20 por 20 son 400. 400 unidades le tengo que poner a este paciente para una hematrosis, ¿sí? Entonces ese es el primer paso.
que calculen cuántas unidades de factor necesitamos, ¿no? Ahí está. Peso, que es lo mismo, peso por porcentaje de aumento deseado por 0.5 o entre 2, ¿no? Son las unidades de factor. Ya está, les puse yo el que pesa el doble. Este pesa la mitad, son 200 unidades. ¿De cuánto viene el vial? El vial de factor viene de 250 unidades, ¿sí? O viene de 500 unidades. ¿Qué tenemos que hacer? Pues le metemos todo el vial. Aquí no importa si nos pasamos. O sea, no es como la quimioterapia. La quimioterapia la calcula el hematólogo, el oncólogo, y si el vial viene de más, le ponemos exactamente lo que es y tiramos el resto o le ponemos un poquito menos. Pero la quimio nunca es de más. En cambio aquí podemos poner todo el frasco y no pasa nada, no se nos va a trombosar. Aquí no podemos estar tirando cachitos, ¿no? Entonces, si necesita 200, le ponemos 250 y no pasa nada. ¿Qué pasa con los crioprecipitados? Los crioprecipitados, cada bolsa tiene de 80 a 100 unidades de factor 8. Entonces, al niño de 20 kilos le vamos a poner 4 bolsas de críos. Por eso es que ya no utilizamos los críos. Se utiliza más el factor. 4 bolsas de críos significa plasma de 4 donadores diferentes, ¿no? Ahora que están en el rancho, tienen la fortuna de tener críos, pues le ponen críos, ¿no? Y si tienen plasma, pues le ponen plasma, no lo dejan así. Pero están aquí, por ejemplo, aquí sí hay factor, ¿no? Aquí se le pone factor, ¿no? Pero a menos que también seamos pobres y un día no tengamos, pues se le pone crío. En el 9, el 9 es más fácil. Porque es 1 a 1. 1 unidad por kilo nos eleva porcentaje de la actividad de factor, ¿no? Entonces el otro fue, bueno, aquí está el mismo, ¿no? Pesa 20 kilos. Para una hemorragia intracraneana lo que necesitamos son 2000 unidades. ¿Por qué 2000 unidades? Porque lo estamos elevando al 100%. No lo estamos elevando a un hematrosis, ¿no? Aquí necesitamos hacer una hemostasia buena, que se vea, ¿no? Vida media del factor 8 es de 8 a 14 horas y vida media del factor 9 es de 12 hasta 18 horas. Bueno, estas son unas tablitas donde más o menos se resume qué actividad de factor se utiliza para tapar diferentes problemas, ¿no? El más leve son hematrosis de 40 a 60%, que equivalen a 20 a 30% de unidades. El hematoma del psoas es un músculo grande, por lo general es de inicio 80 a 100%, pero después nos las podemos llevar en mantenimiento de 30 a 60%, de 5 puede ser hasta 14 días. En cuanto al ejemplo que ponía, por ejemplo, si estamos en el rancho y solamente tenemos plasma y crío, bueno, en el caso que te voy a dar, ¿cómo sería la relación en el caso de una persona de 60? Para que el plasma pueda coagular, o sea, para que sea potente, necesitas ponerle como 4 bolsas a un adulto cada 8 horas. Casi no lo tolera, ¿no? Entonces le deja la dosis normal de 1 a 2 bolsas cada 8 horas en el plasma. Los que 2 están ahí, lo que alcanza a coagular, pues está bueno, ¿no? Los críos sí me ha tocado meter hasta 20 bolsas de críos por dosis. Entonces, si queremos un buen efecto hemostático, es con esa reglita, con el digo de los críos de 80 a 100 unidades por bolsa. Ese les puse con 9, pero vamos a suponer que hay un niño de 20 kilos que hemorragia intracraneana. Son 2000 unidades de crío, de factor 8 cada 8 horas. Son 20, ¿sí? 20 plasmas 20 críos cada 8 horas. O sea, tienen que poner muchos críos. Y la otra es, si no tolera mucho volumen, el volumen que tolere y lo que alcance a hacer hemostasia. Pues aquí está, mira. Chifla 100% de inicio. Y no es una vez al día, es cada 8 horas por la vida media del factor 8. Pero terapéutico, 7 a 21 días. ¿No? Es una cosa terrible cuando no se tiene el factor.
hemorragia en cuello, hematuria, bueno. Entonces aquí está. Opciones de tratamiento, la desmopresina. La desmopresina es una hormona que se utiliza para otra cosa, pero aquí con nosotros, cuando damos desmopresina a un paciente, libera las reservas de factor 8 y de factor de von Willebrand. Por lo tanto, la desmopresina solo es útil para hemofílicos leves y moderados. Graves no tienen reserva, no tienen que echar, pero leves, moderados sí, y solo la podemos utilizar 1 o 2 días, se acaban las reservas. Los críos, ya decía, pues son ricos en factor 8, pero están utilizando mucho volumen en sangrados grandes y pacientes pesados. Los concentrados de factor son los derivados plasmáticos y los recombinantes. ¿Cuáles son mejores? Pues depende. Depende, se parece que la medicina es de modas. Primero, luego el medicamento es bueno, luego sale malo, luego sale bueno. Cuando entraron los recombinantes, dijeron que eran maravillosos, que no transmitían HIV, hepatitis B, hepatitis C, nada de eso transmitían. Y efectivamente, son más seguros que los derivados plasmáticos. Pero apenas el año pasado salió que si ustedes les dan mucha dosis de recombinante a unos niños muy pequeñitos, hay más posibilidades de que hagan un inhibidor. Y se vio que los que tienen derivados plasmáticos, que tienen von Willebrand por ahí, que tienen otras cosas, protege a algunos pacientes que les pones mucho factor de inicio, los protege de la aparición del inhibidor. Entonces que depende de cuál literatura encuentra. En Estados Unidos, en Europa, donde está la fiebre de las montañas rocallosas y esos virus que nosotros no tenemos, ahí es un problema importante y por eso prefieren recombinantes. Ahí sí tienen mucho miedo de los virus que no detectan. Nosotros pues no tenemos ese tipo de problemas, entonces podemos utilizar los dos. Yo sí alguna vez, a lo mejor sí prefiero los recombinantes y podemos hacer alguna excepción en los niños cuando le vamos a poner una dosis muy importante de factor. Para la hemofilia B, pues no hay críos, solo hay plasma. Y aquí tenemos derivados plasmáticos, recombinantes y algo nuevo, concentrados de complejo protrombínico. Conozco, es el de Baxter, que se llama Feiba. Es un poquito de 9, un poquito de 7, un poquito de 5 y un poquito de 8. Y entonces eso ayuda a que coagule el paciente. Bueno, pues yo creo que tenemos que dar 5 minutos. Bien. Entonces, los hemofílicos van a tener dos tipos de complicaciones. Las de su propia enfermedad y asociadas al tratamiento. Asociada al tratamiento vamos a tener dos. Lo que es infecciones, la que ya les había mencionado, y la segunda, desarrollo de inhibidores. Y propias de su enfermedad son articulaciones en diana. ¿Qué es una articulación en diana? Es una articulación que ha sangrado durante mucho tiempo y ahorita ya sin lastimarse sangra solita. La sinovitis crónica tiene una rodilla grandota así, que no es hematrosis, pero que ya no pueden caminar bien. Tienen, nada más hacen por ejemplo, si tienen codo, nada más extienden el brazo a menos de 90 grados. Artropatía hemofílica, casi todos lo tienen. Pseudotumor hemofílico es algo muy grave, también en el hospital de la niñez. Llegó un pacientito referido por, ya sabemos que era hemofílico, pero se perdió durante 8 años y en eso llegó referido porque tenía, según, 2 tumores aquí, uno aquí y otro acá en el otro tobillo, y le hicimos tomografía y todo, no eran neoplasias, pensaban que era un un osteosarcoma, y no, lo que es un pseudotumor hemofílico, una cosa enorme. Y se les tiene que amputar, ahí se le amputaron las 2 piernas al pobre, porque no hay forma de resecarlo ni de que disminuya el tamaño. Contracturas musculares y fracturas, son las hematrosis. Entre más hematrosis tenga un paciente, más daño articular va a tener. Y entre más daño articular tenga, tenemos pérdida del cartílago articular.
¿no? Hay osteopenia también, hay aumento, crecimiento desordenado del hueso, y finalmente vamos a tener fibrosis articular. Cuando un paciente tiene una hemartrosis, tenemos que vendarlo, ponerle su factor y que esté en reposo una semana. Bueno, ¿qué va a pasar con esa extremidad? Se va a hacer flaquita, porque una semana no va a estar haciendo nada. Entonces, si hay músculos flaquitos, la articulación tiene un juego, y cuando vuelve a caminar, vuelve a hacer hemartrosis, y lo volvemos a vendar. Entonces es un círculo vicioso que nos acaba en atrofia muscular, y de ahí sale una articulación en diana. Por eso es que la profilaxis es lo mejor. Hay que evitar que pase eso, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, bueno, este sí tiene su hemartrosis, pero este no tiene hemartrosis. Este lo que tiene es una artropatía hemofílica. Todo lo que vemos aquí no es sangre, esto es hueso. Es hueso. ¿Por qué? Porque empieza a crecer el hueso. Cada vez que sangra la articulación, crece, ¿no? Entonces es un problema. Pues que, insisto, la profilaxis siempre es mejor para mantener las articulaciones sanas. Un tumor hemofílico pequeñito, el otro era de este tamaño. Había destruido ya esta parte y esta parte del hueso. O sea, no tiene forma de agarrarse los deditos. Hay que cortar todo. Y estos son casos graves, ¿no? Que no se atienden, donde el pseudotumor crece toda la pierna y igual hay que amputar. Si el tumor hemofílico es un tumor encapsulado de larga evolución, no crean que se hace después del primer golpe, después de muchas mal atendidas, ¿no? Ahí está la imagen del lado derecho, puro tumor que está destruido el hueso, esa pierna pues ya no sirve. Y es cuando se les da tratamiento de forma está el tumor del lado derecho. Bueno, no vamos a saltar las infecciones. Ya lo último que les quiero decir es el inhibidor. Hasta 30% de los hemofílicos van a desarrollar inhibidor. ¿Qué es el inhibidor? Es un anticuerpo contra el factor 8. O sea, tienen poquito y aparte un anticuerpo que es el 8. Entonces le ponen factor y el inhibidor en media hora se acabó el factor. Entonces es algo terrible. Entonces, ¿qué le ponemos? Bueno, hay algo nuevo de inhibidores, se llama factor 7. El factor 7, les voy a hacer un cálculo más. Un paciente que tiene una hemartrosis de 20 kilos, le voy a poner un frasquito de 8, porque tiene una hemartrosis. El frasquito de 8, más barato cuesta 1,800 pesos y el más caro, 2,400. Pero si este cuate tiene inhibidor, tengo que ponerle uno de factor 7 de 1 miligramo que cuesta 24,000 pesos, ¿no? Entonces, sí hay, claro que hay tratamiento para los pacientes que tienen inhibidor, es el factor 7. Funciona súper bien en los pacientes con inhibidores, pero el costo es muy elevado, muy elevado, ¿no? Entonces, la Secretaría de Salud no puede, y nosotros tampoco podemos mucho, si podemos, pero la Secretaría de Salud no puede. La Secretaría de Salud, a un hemofílico que tiene inhibidor o que no tenga inhibidor, solo le puede dar 111,000 pesos cada 3 meses para que compre los factores que necesita, ¿no? Si necesitamos un niño así pesadito que utilice el de 2 miligramos que cuesta 40,000 pesos, pues nada más la toca de frasquito por mes de factor 7, ¿no? Entonces en realidad es muy cara. La terapia del hemofílico es muy cara. Y por eso lo ideal es que no nos hagan inhibidores, porque se encarece todavía más, ¿no? Entonces, por lo general, los pacientes que fallecen o que están muy secuelados son los que tienen inhibidor, ¿ya? Porque son graves, y en segunda, porque no alcanza el dinero para que se trate el paciente, ¿no? Bueno, muy bien, pues listo, se acabó, muchachos. Iba a hacer un examen, yo creo que el próximo viernes les paso la